Queridos alumnos, esta es nuestra clase número 10 y la última del curso. En la clase anterior anunciamos que en esta clase abordaríamos el problema de la validez del rito moderno creado por Pablo VI Buñini, en reemplazo del antiguo rito romano de la misa. Desde la entrada en vigencia de la misa Novus Ordo en el Adviento de 1969, se ha discutido por sus críticos la validez del nuevo rito. Y con esto se ha planteado la discusión en el terreno de lo que es sustancial en la misa y lo que en ella es accidental, prescindiendo de otras consideraciones. Al respecto, lo sustancial es entendido en términos de si se produce o no en el transcurso de la misa la presencia corpórea, real, sustancial, en cuerpo y sangre, alma y divinidad de Jesús, que es la víctima que se ofrece a Dios en pago por nuestros pecados. La cuestión queda así reducida a si tiene lugar o no en la misa la transubstanciación, si es que todavía se cree en ella, ¿no? A la luz de la nueva teología del misterio pascual, que parece no contemplarla, por lo menos no se refiere a ella, ¿no? En forma detenida. Transubstanciación en virtud de la cual lo que ofrecemos en sacrificio a Dios es la víctima divina cuya muerte tiene un valor infinito que satisface por nuestra infinita ofensa. Y así, si ello tiene lugar en la misa, los partidarios del Novus Ordo salen a responder a los que la critican lo siguiente: ¿qué más quieren? ¿No está acaso Jesús presente en el altar como víctima? ¿Acaso no es ofrecido a Dios en sacrificio? Suele aquí omitirse toda referencia al sacrificio propiciatorio. Y finalmente, ¿acaso no nos es dado a comer su cuerpo glorioso? ¿Qué más pueden pedir? Bueno, la respuesta a estas preguntas es que hay muchísimo más que se puede pedir, además de la validez de la confección del sacramento. El siguiente ejemplo quizá ayude a captar el fondo de lo que estamos tratando de decir aquí. Supongamos que nos llaman en nuestra casa a comer y se nos hace sentar a una mesa cuyo mantel está sucio en medio de trastos de cocina usados, apilados por aquí y por allá, sin ningún otro comensal, con cubiertos en mal estado, las copas con el borde mellado, las servilletas inmundas, con poca luz y muchas moscas volando por encima de nuestro plato. Puede que aventuremos una protesta porque se nos sirva la comida en circunstancias tan poco propicias. ¿Qué diríamos si se nos contestara lo siguiente? Pero ¿no se le ha proporcionado acaso comida nutritiva en suficiente cantidad? ¿No advierte usted la diferencia entre comerla y pasar hambre? ¿Acaso no considera usted el esfuerzo hecho en la cocina por quien preparó el guiso lo más esmeradamente que pudo? Si piensa en tanta gente que no tiene que echarse a la boca, ¿qué más pide? Bueno, reducir las cosas a su mera sustancia y despreciar los accidentes es lo que se ha hecho con nosotros y es lo que se ha hecho con el nuevo Novus Ordo. Pero hemos visto que los accidentes, que mirados desde un punto de vista metafísico solo en la acción de conocer, pueden separarse por una operación intelectual de la sustancia en quien hieren, pero no en la realidad. Son esos accidentes de la mayor importancia, tanto en el caso de la mesa donde se sirve la comida como en la sagrada liturgia de la misa. ¿No hemos acaso hablado en la primera clase de la suprema importancia que Dios mismo da a los accidentes del culto que ha de rendírsele, llenando con las rúbricas y prescripciones que los regulan largos pasajes del Éxodo y del Levítico, en los que se dice que Dios mostró incluso un modelo de lo que Moisés debía hacer posteriormente, de vuelta ya en el campamento?
Si ello es así, no es suficiente con que se dé en la misa la transubstanciación. Es decir, no es suficiente que se confeccione válidamente el sacramento de la Eucaristía, sino que hay que prestar atención a otros aspectos de enorme importancia cuyo descuido puede tener consecuencias catastróficas. Comencemos este análisis, que necesariamente tendrá que ser breve, diciendo que se hace necesario distinguir en la misa dos aspectos fundamentales que, no obstante ser distintos, están íntimamente relacionados. La confección del sacramento de la Eucaristía y el sacrificio que se ofrece a Dios. En la objeción desde el novus ordo que se hace a los críticos de este, se menciona en lugar principal precisamente el hecho de que el sacramento que se confecciona en la misa es válido. Y es válido siempre que se cumplan, como ordinariamente ocurre en la celebración del novus ordo, los siguientes requisitos: que haya una materia propia o apropiada, digamos, pan de trigo y vino de uvas, que la fórmula sea la apropiada, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, y que el ministro tenga la facultad para hacerlo y obre con la intención de hacer lo que hace la Iglesia. Pues bien, ¿quién decide si en este orden de cosas algo es válido o no? El derecho canónico declara que los sacramentos del Nuevo Testamento fueron instituidos por Cristo el Señor y confiados a la Iglesia. De hecho, esto es un dogma de fe. Esto está dicho en el canon 840. Y luego el canon 841 llega a esta conclusión. Puesto que los sacramentos son los mismos para toda la Iglesia y pertenecen al depósito divino, solo corresponde a la autoridad suprema de la Iglesia aprobar o definir los requisitos para su validez. Por tanto, podemos decir sin ningún género de duda que lo que cuenta como rito sacramental válido y lo relativo a las condiciones de su realización son materia de la exclusiva competencia de la autoridad suprema de la Iglesia, es decir, del Papa mismo o del Papa en conjunto con el Colegio de los Obispos, como ocurre en un concilio ecuménico. Eso lo dice el canon 841. A esto se hace necesario agregar que lo que en estas materias pueden hacer el Papa o el Papa en conjunto con un concilio ecuménico es declarar o definir lo que, de acuerdo con la sagrada tradición, es válido porque se ha recibido precisamente de esa tradición, que es fuente de revelación divina. En este sentido, el papel del Papa está sometido a la tradición, tal como está sometido a la Sagrada Escritura, cosa que nadie pone en duda, sin que pueda innovar la tradición, lo cual corresponde exactamente con lo que define su función esencial como obispo, que en su caso particular es un obispo de jurisdicción universal y directa. Es decir, ser custodio, servidor y vigilante de la sagrada tradición, que nos transmite el depositum fidei y de su inmutabilidad. La inmutabilidad del depositum fidei. En consecuencia, será válido en este orden de cosas lo que el Papa o el Papa en conjunto con el Concilio Ecuménico, actuando en estricta sujeción a la sagrada tradición, definan como válido. Debe pues aceptarse que la confección del sacramento de la Eucaristía es, en la misa Novus Ordo, válida. Pero, y este es el punto central que queda por escudriñar, la misa no es solamente un simple procedimiento para la confección válida del sacramento de la Eucaristía, ni lo es la Sagrada Liturgia en su conjunto, naturalmente. Semejante concepción, decir que es un procedimiento para la confección del sacramento, constituye una reducción inaceptable, constituye un error funesto que poco a poco, y teniendo presente sobre todo la amarga experiencia de los abusos
que rodean a la consagración válida y que han venido produciéndose en los últimos 50 años, conduce al desprecio del sacramento, incluso al sacrilegio en el modo de tratarlo y finalmente a que se deje de creer en él, como lo indican las estadísticas de lo que ocurre en los Estados Unidos. Más o menos 2/3 de los católicos ya no creen en la presencia real en el sacramento. Por eso, todo ese conjunto de accidentes que rodean a la confección del sacramento tienen la máxima importancia, cosa sobre la que ya el Concilio de Trento se pronunció en términos solemnes en el canon 13 de la sesión séptima. Comillas, si alguno dijere que se pueden despreciar u omitir por capricho y sin pecado por los ministros los ritos recibidos y aprobados por la Iglesia Católica, que se acostumbran practicar en la administración solemne de los sacramentos, o que cualquier pastor de las iglesias puede mudarlos en otros nuevos, sea excomulgado. De este modo, la validez no es, contra lo que suponen muchos partidarios del Novus Ordo, el único aspecto que debe cumplir una misa a fin de que se pueda ofrecer a Dios con ese requisito que él mismo exige del sacrificio. Comillas, no ofrezcáis nada con defecto, pues no sería aceptado. Cierro comillas. Cita de Levítico 22, versículo 20. ¿Cuáles son, pues, los demás aspectos que, además de la validez, hay que considerar para evaluar la liturgia de una acción tan sagrada como la misa? En términos de Peter Kwasniewski, un autor norteamericano al que me he referido varias veces, esos requisitos adicionales a la validez son los siguientes: autenticidad o legitimidad, licitud o legalidad e idoneidad. Veamos el primero de ellos, la autenticidad o legitimidad. Bueno, en clases anteriores hemos planteado que la liturgia es la forma privilegiada de expresión de la sagrada tradición, o en otras palabras, el cauce principal por el que la tradición nos es comunicada. Desde este punto de vista se entiende la importancia suprema de algo que ya hemos analizado también, el principio lex orandi statuat legem credendi. Es considerando estas ideas que Dom Granger hablaba de la herejía litúrgica, que es herejía contra la tradición, es decir, contra una de las dos fuentes de la revelación divina, por lo que afirmábamos que la liturgia es el dogma rezado. Si analizamos las implicancias que esto tiene, advertiremos que la liturgia legítima, es decir, la liturgia auténtica, es la que permanece fiel a su origen en la tradición. En efecto, el concepto de legitimidad, que en la época moderna adquirió especial importancia a propósito de la cuestión dinástica, suscitada luego de la Revolución Francesa, esa idea apunta al origen de algo. Y así se entiende que es legítimo el rey que es auténtico hijo del rey anterior. Y este es legítimo si es auténtico hijo del precedente rey, y así en una sucesión hasta atrás que no esté interrumpida. Por ello, lo legítimo es lo auténtico, o sea, aquello que nace o surge o se genera a partir de una fuente que se considera apropiada. Si aplicamos estas ideas a la liturgia, veremos que solo es legítima o auténtica la liturgia que surge sin solución de continuidad, sin interrupción, del cauce ininterrumpido de la sagrada tradición de la Iglesia. Y el modo de este surgimiento es por vía de una pacífica derivación o sucesión o crecimiento orgánico de ritos y usos relativos al culto divino, lo que garantiza que no se ha alterado jamás su sustancia. En la tradición cristiana, desde su mismo comienzo,
se ha estimado que solo son aceptables los ritos que provienen de la tradición apostólica o la tradición de los apóstoles o de los santos padres. Esos son los términos con que en los 3 o 4 primeros siglos se trata esta cuestión. Y no podía ser ello de otro modo, porque es de la misma fuente, la tradición apostólica o de los apóstoles, de donde proviene también la Sagrada Escritura, que es el aspecto principalmente textual, verbal, digamos, de la divina revelación. En tanto que, como hemos dicho repetidamente, en la Sagrada Tradición se nos comunica tanto lo textual como principalmente los aspectos inefables de la revelación divina. Al cabo, ¿quién es el comienzo y principio legitimante o autentificador de la liturgia? Aquel que es el origen, la fuente apropiada para causar legitimidad en toda su sucesión, es el mismo Señor Jesucristo, el Emmanuel, o sea, Dios con nosotros. De modo que toda liturgia que resulte de una discontinuidad con la línea de sucesión y que se aparte de Él, de Cristo, es ilegítima e inauténtica. Digamos, en Él comienza la sucesión dinástica, si se puede decir así, de cuya legitimidad o autenticidad nos estamos ocupando. Lo anterior se comprueba por cuanto la tradición litúrgica, tanto oriental como occidental, no ha sido nunca testigo, hasta el siglo XX, década de 1960, de ruptura alguna con lo precedente en este campo, sino que ha sido siempre resultado de un desarrollo orgánico, de un crecimiento lento y seguro de cosas que ya estaban presentes desde el comienzo, aunque lo estuvieran inicialmente de modo incipiente. Así es como lo hemos podido comprobar aplicando al desarrollo de la liturgia los principios propuestos por el santo cardenal John Henry Newman para el estudio del desarrollo de la doctrina, principios a los que nos referimos en una clase anterior. La aplicación de esos principios de Newman ha sido necesaria porque obviamente ha habido en la historia de la liturgia, así como en la historia de la doctrina, desarrollos importantes con aparición gradual de nuevas formas, siempre prefiguradas en las anteriores, y con desaparición gradual de otras que han caído en desuso por los inconvenientes prácticos de su ejercicio, sobre todo lo cual lo vimos en su oportunidad. Este crecimiento de las formas litúrgicas y su desarrollo ha seguido las pautas o etapas de todo crecimiento orgánico, que es más rápido o acelerado en sus comienzos y que poco a poco va alcanzando una madurez y otorga a los ritos y ceremonias una mayor estabilidad, hasta que se alcanza un punto de desarrollo en que el rito, salvo en detalles no significativos, logra su madurez total y su perennidad. A partir de ese momento, los ritos ya no necesitan el pretendido ayornamiento de que se ha hablado en los últimos tiempos, sino que son ellos mismos los que exigen, por el contrario, que los hombres vayan adaptándose a lo que han recibido y lo vayan comprendiendo cabalmente. Así como la transmisión mediante el lenguaje verbal del depositum fidei ha de hacerse in eodem sensu e ademque sentencia, la transmisión litúrgica de dicho depositum ha de hacerse con las mismas formas y con el mismo significado.